Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Salude una vez más a alguien que está lejos o cerca. Dígale por ahí derecho que apague el celular. Dígale, apaga ese celular, déjate de eso, dígale. Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Santificado sea tu nombre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Usted va a levantar su voz y le dice: Dios, gracias por ministrar tu palabra a mi corazón, a mi vida. Gracias por hablar a mi necesidad. Gracias por lo que tú tienes para mí, Señor, esta noche, esta mañana. Gracias. Tu palabra es viva. Por eso ella causará algo poderoso en mi vida hoy. Gracias por ministrar a mi necesidad, porque con una necesidad he venido a tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Santificado sea tu nombre. Esa es la parte que nos ocupa hoy. Y esta es la cuarta lección, la lección número 4 acerca del Padre Nuestro. Les decía que nos vamos gran parte de este semestre hablando del Padre Nuestro. Tenemos mucha tela que cortar de cada párrafo del Padre Nuestro. ¿Qué pretendía Jesús con eso? ¿Qué dijo Jesús con eso? ¿Qué estamos pidiendo cuando decimos venga tu reino? ¿En qué nos estamos metiendo? ¿En qué problema tan grande nos estamos metiendo cuando decimos venga tu reino? ¿Qué es eso? ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué se trata? Oramos y entendemos en realidad lo que Jesús dijo cuando dijo: ustedes orarán así. Y nos hemos acostumbrado a una oración rutinaria, a una repetición de una oración. No era ese el propósito de Jesús. El propósito de Jesús entonces fue enseñar en cada párrafo, en cada cosa, en cada párrafo diríamos, o frase con sentido, pues, a enseñarnos algo, decirnos algo, dejarnos una lección, un modelo para que nosotros lo usemos y podamos expresar nuestra propia oración. Pero había muchas cosas, hubo muchas cosas que Jesús dijo en medio de todo este tiempo. Había razones por las cuales las dijo. Y entonces nosotros estamos hablando de eso. Nuestra cuarta lección entonces acerca del Padre Nuestro. Y hoy estamos hablando de santificado sea tu nombre. Hablamos bastante sobre lo que significa y lo que significó para el pueblo entender que ellos podían decirle papá cuando eso era un imposible. Ellos pudieron decirle papá. La primera cosa que él quiso enseñarles: Abba, santificado sea tu nombre. Es la parte que nos ocupa. Y hemos tratado el Padre Nuestro, en el caso de la oración. Vimos lo que implica el derecho de acercarnos como hijos a Él y orar a Dios como Padre. Hemos pasado a la segunda parte, que es santificado sea tu nombre. En las exposiciones pasadas vimos las causas que rigieron entonces sobre la enseñanza o en la enseñanza del Padre Nuestro, como enfatizó en una comunión genética espiritual. Hablamos de eso, una comunión genética espiritual. No era una comunión cualquiera, genética espiritual, porque habla de un nuevo nacimiento, habla de un nacer del Espíritu. Había algo genético dentro de esto, no solamente una afirmación religiosa o un ritual. Vimos una parte en cuanto a santificado sea tu nombre, y allí vimos que no se trata del sonido del nombre, del sonido del nombre, Jehová, o Jireh, o Rafa, o Shama, o Nisi. No era el sonido del nombre. Dijimos que cuando hablaba del nombre está hablando de una manera integral, todo lo que es Él, Dios en su totalidad. Cuando habla de su nombre, no está hablando de Jehová, su nombre, sino que está hablando de Dios en su totalidad, del Padre en su integridad, totalidad. Está hablando de Él. Santificado sea tu nombre. Está hablando de Dios en su totalidad.
Es la esencia misma de Dios revelada en ese nombre. Entonces el Espíritu nos está enfatizando en el sentido del nombre, no como se había enfatizado hasta ahora o hasta ese momento en el que estaban viviendo Jesús y los discípulos conforme a la ley, sino como el trato personal de Dios en su totalidad, repito. Es pedirle entonces que restaure el trato correcto a su nombre, para que Él o tengamos conciencia de quién es Él, y asimismo le tratemos a Él. Y esto es más allá, o va más allá que un simple concepto de nombre. Y ya de pronto hablamos eso en el estudio pasado, el domingo pasado. Más allá de un concepto de nombre, entonces Dios quiere que a través de esa oración, como nosotros, como su pueblo, le demos a Él el trato correcto de papá y de Dios y de lo que Él es. Jesús le dice, oren así. Algo sucede cuando a Dios se le da el trato correcto. A Dios se le da el trato que Él merece, que se le debe dar. Algo también sucede cuando no se le da el trato correcto a Dios, a su nombre. Lucas 3:21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No es una casualidad que la oración comienza diciendo Padre nuestro. No es entonces una casualidad. Después viene la petición, la primera petición, santificado sea tu nombre. Y aquí cuando Jesús es bautizado, el Padre hace oír su voz, diciendo, este es mi Hijo amado. Es la misma voz del Padre. En Él tengo complacencia, dice el Padre hablando de Jesús. ¿Por qué había esa complacencia en el Padre por su Hijo? ¿Por qué? Porque Él lo expresó delante de todos, todos pudieron escucharlo. ¿Qué hacía que Él fuera complacido, que Él se complaciera en su Hijo? ¿Qué hacía el Hijo que el Padre tenía complacencia en Él? Esto debe empezarnos a tocar a cada uno de nosotros, porque esa misma expresión debe salir del corazón de Dios para cada uno de nosotros como hijos también. Debe ser nuestra aspiración, que Dios al mirarnos desde el cielo pueda decir, ahí está X o Y, fulano de tal, y en Él tengo complacencia. Me complazco en Él. ¿Qué complacía de Jesús a Dios? Porque hallaba el Padre complacencia en Él. Juan 12:27 dice que ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino una voz. Bueno, pero dijo Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Glorifica tu nombre. Era una hora crítica. Tenía que ver con el sacrificio de Jesús, con su antesala o la antesala a la cruz, con el dolor de la cruz. Cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad, porque yo vine a hacer tu voluntad, porque en hacer tu voluntad, tu nombre es santificado. Vamos viendo entonces por qué Jesús, por qué el Padre pudo decir, yo tengo complacencia en este mi Hijo. En Él tengo complacencia, y ese debe ser el sentir de Dios con cada uno de nosotros como iglesia. Pero ¿puede decir Dios eso de nosotros?
¿Puede sentir Dios eso de cada uno de los que estamos aquí? Pienso que tiene que haber un examen introspectivo, un examen muy nuestro, muy de dentro, y sernos sinceros en esta mañana y cada día y en nuestras mañanas, poder darnos cuenta si de verdad Dios está complacido y encuentra complacencia en mí. Creo que es algo para pensarlo, es algo para meditar, es algo para reflexionar. Diga reflexión. Porque cada una de las cosas, decíamos en algún estudio pasado, que es importante que nosotros reflexionemos en la palabra de Dios. No es una palabra que se predica en este lugar. Usted llega a la casa, guarda el cuaderno de notas y nunca más se vuelve a acordar de esto hasta de aquí 8 días, que llega, lo desempolva y lo trae acá para seguir escribiendo. No, el objetivo debe ser que yo escribo, yo tomo notas para reflexionar en la semana frente a la palabra. Y estamos hablando de que si Dios puede mirar desde el cielo y decir, en ese hijo yo tengo complacencia. Yo tengo complacencia ya en Sara, en Carlos, en Esteban, en Mariela, en Sofía, en Enrique, bueno, en cada uno de nosotros. Tengo complacencia. ¿Será que Él puede decir eso de nosotros? Creo que es algo para reflexionar esta mañana. Pero ¿por qué pudo decir eso Dios, el Padre de Jesús? Porque Jesús estaba diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él vino, dijo, yo vine para hacer tu voluntad y eso haré, y eso hizo. Entonces cuando yo me dispongo a hacer la voluntad de papá, Él puede decir, yo hallo complacencia en ese mi hijo, porque mi hijo hace mi voluntad. Y Él estaba diciendo, era tanto que decía, así como se hace en el cielo, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Estaba diciendo, así mismo se haga en la tierra. Usted sabe lo que le estamos pidiendo a Dios cuando le decimos eso, ni se imagina. Y hablamos y lo decimos, pero si tuviéramos la mínima conciencia de qué es, de cómo se hace la voluntad del Padre en el cielo, y le estamos pidiendo que la haga así también acá, si aguantamos ese voltaje de hacer la voluntad total de Él. Y Jesús dijo, no me importa otra cosa, he venido a hacer tu voluntad, a glorificarte. Entonces el Padre pudo decir, en Él tengo complacencia. Yo vine a hacer tu voluntad, porque en hacer tu voluntad está mi deleite. Entonces tu nombre, en hacer tu voluntad, tu nombre es santificado. Entonces santificamos el nombre del Padre cuando hacemos su voluntad. Glorificamos el nombre del Padre cuando hacemos su voluntad. Entonces Él es santificado en la tierra. Por eso la complacencia del Padre estaba en el Hijo, porque Él vino a glorificar al Padre. Y con ese sacrificio, Él desplazaría el reino de las tinieblas e implantaría el reino de Dios. Entonces, santificar su nombre es hacer que su reino sea establecido. Cuando nosotros santificamos, nuestra vida glorifica al Padre, el reino se establece en nuestra vida y en nuestro alrededor. Vamos a estar hablando tanto de eso, de lo que es el reino. Yo le animo a que usted no se pierda este tiempo, porque creo que esto nos ayudará a crecer muchísimo. Cada cosa que podemos sacar, extraer de allí, de esta oración. Cuando nosotros santificamos el nombre su nombre, el nombre de Dios, nosotros establecemos, el reino se establece. Entonces, donde el diablo ha usurpado, porque él ha usurpado, ha quitado, ha corrido, ha desplazado el reino de Dios y ha implantado el reino de Él. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, desplazamos, entonces corremos y recuperamos el terreno y plantamos el trono de Dios, y así en nuestra vida, en la iglesia, en la ciudad, donde nosotros estamos orando y clamando porque su voluntad se haga, para que venga su reino. Entonces Él puede decir, en este está mi complacencia. En el corazón de Jesús estaba el deseo de santificar el nombre del Padre, y esto lo hacía Él haciendo su voluntad. Entonces el Padre podrá exaltar a los hijos que santifican su nombre. El Padre podrá exaltarlos, y el Padre exaltará
no solamente lo hizo con Jesús. Ese día que estaba siendo bautizado, Él dijo: este es mi Hijo amado y tengo complacencia en Él. Pero no solamente Dios estará exaltando, estaba exaltando a Jesús. Él quiere y lo va a hacer con todo aquel que haga su voluntad. Amén. Él lo va a hacer. Decía Pedro, lo aprendimos la semana pasada, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Someterse bajo la poderosa mano de Dios es hacer su voluntad. Y dice: y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, que esa exaltación no solamente fue para Jesús. Él quiere exaltarnos a nosotros, ponernos en lugares de privilegio. Cuando nosotros podemos glorificar, exaltar su nombre, nosotros podemos santificar su nombre, entonces Él podrá decir: este es mi Hijo amado y en Él yo tengo complacencia. Yo quiero escuchar eso para mí de parte de Dios. Yo no sé usted. Amén, que el pastor lo escuche, ¿no? ¿Y yo? ¿Y usted? ¿Usted también quisiera escuchar eso? Yo creo que sí. Que Dios pueda decir de usted: yo tengo complacencia en Susana. Yo tengo complacencia porque se esfuerza por hacer mi voluntad. Y el que hace la voluntad del Padre santifica su nombre. Dele fuerte ese aplauso a Él. Santificar su nombre debe ser el celo de sus hijos. Recuerden que el Padre nuestro no tiene derecho a orarlo ni a rezarlo nadie que no sea hijo, porque inicia diciendo papá, y Él no va a recibir todo esto. Santifica tu nombre, cada cosa no lo va a recibir de alguien que no tiene nada que ver con Él. No la va a recibir de alguien que un día tendrá que decirle: no te conozco. Y un padre tiene que ser muy mal padre para no reconocer un hijo. Y cuando no lo reconoce a sabiendas de que es su hijo, Él reconoce sus hijos. Y un día a muchos tendrá que decirle: no te conozco. Ellos no tienen derecho de decirle papá. Solo tienen el derecho de decirle Padre, y de santificar su nombre y de celar su nombre. Solo tienen el derecho sus hijos. Ese deseo y ese celo brota desde muy dentro, y con un grande deseo de que se vea la persona de Dios por encima de todas las cosas en la tierra. Pero ese es un celo de hijo. Es un celo de hijo. Porque quien no es hijo no podrá decir jamás padre. Además, hay que ser hijo para desear la gloria del nombre. Y esto está revelado en el Antiguo Testamento cuando habla de las heredades. En el Antiguo Testamento eran muy importantes las heredades. Una herencia era demasiado importante, eso tenía un valor incalculable en el Antiguo Testamento. Las herencias, las heredades. Hoy por hoy, de pronto eso no tiene ningún significado, ningún valor, solamente económico y punto. Pero antes no era lo económico, era el valor que tenía, porque en esa herencia estaba el nombre de papá. Porque la herencia significaba papá. Herencia era una transferencia de un nombre. Entonces esa herencia se cuidaba de una manera impresionante. Se daba la vida por una herencia, porque en la herencia estaba papá. En el Antiguo Testamento era eso muy claro. Hoy no podemos entenderlo así, porque no es lo mismo hoy. Hoy solo la herencia significa plata y repartamos esto y ya. Donde no había entonces, en ese entonces, digamos, reverencia por los padres. No había garantía de las generaciones. La garantía estaba en el nombre, en la permanencia del nombre, en que en esa herencia permanecía el nombre. Había un traslado, un traspaso del nombre a través de la herencia. Miremos entonces Primero de Reyes 21, en el versículo 1 dice: pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, una herencia, junto al palacio de Acab, rey de Samaria.
Entonces encontramos como una historia que usted de pronto conoce. Nabot tenía una heredad al lado de la heredad de Acab. ¿Recordamos quién era Acab? ¿Aló? ¿Quién era Acab? Un rey que era casado con una bruja. Sí, bueno. Y había una herencia. Miren que eso trae una connotación espiritual para nosotros hoy también. La herencia de Nabot estaba al pie de la herencia de Acab y Jezabel. Estaban juntas esas dos herencias. Tenían las dividía un cerco, ¿no? Tenían sus linderos. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio. Bueno, el 2. ¿Dónde van? Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Le dijo el rey a Nabot. Estaba allá y él envidiaba la herencia de Nabot. Dijo: dámela para yo sembrar ahí lechuga, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero y te lo pagaré bien pago. Solo que me gusta tu viña, me gusta tu herencia, me la vendes y te la pago muy bien, o te la cambio por otra mejor. Le estaba haciendo una buena oferta que cualquiera de nosotros hubiera dicho listo. Es el rey y me está diciendo que me paga lo que sea. Bueno, vale 50 millones, deme 100, se la vendo. Y el rey le ha dicho: sí, listo, porque me gusta. No había problema. Pero ¿qué pasó? Acá se había vendido. Acab era un rey de Israel, conocía la ley de Dios, conocía las costumbres de Dios, conocía a Dios, era un rey de Israel, pero se vendió cuando se casó con la bruja de Jezabel. Ella era una sacerdotisa satánica. Y entonces él no le importó eso, se vendió. Él había vendido la santidad del nombre casándose con esta Jezabel. Y parece que había algo que molestaba la otra heredad. Eran dos heredades vecinas. La heredad de Nabot representaba la heredad de Dios. En este tiempo de apostasía había una gran diferencia entre la heredad de Nabot y la heredad de Acab. Había una tremenda diferencia, por lo que reflejaba la heredad de Nabot. Era una herencia de principios y de valores, pero la de Acab solo representaba paganismo, satanismo y apostasía. Dos heredades vecinas, pero con una tremenda diferencia. Y esto lo traemos al lado espiritual y nos vamos metiendo un poco en ello, porque igual nosotros somos una heredad de Dios que habitamos en medio de una heredad del diablo. Porque dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. Y aquí en medio de su heredad nosotros tenemos herencia también. Y ahí estaban las dos heredades, la de Nabot y la de Acab. Muy similar a lo que pasa con nosotros, pero con una gran diferencia. La una tuvo la santidad de sus padres y sus ancestros, y la otra había vendido el nombre. Se vendió a Jezabel. Porque en tu casa tu heredad está marcada con el nombre de papá, y se tenía que diferenciar de la heredad vecina donde gobierna Dios. Y se tiene que diferenciar. El nombre que yo represento debe marcar diferencia. El nombre que yo represento debe marcar diferencia. Eso era muy importante en la antigüedad. Recordamos, estaba diciendo que siempre que había alguien que sobresalía, el rey preguntaba, los altos preguntaban: ¿de quién es hijo este? Como fue Saúl cuando David mató a Goliat. ¿Quién es el papá de este? Porque cada hijo debe preocuparse por representar bien el nombre de su papá.
Y esto debe ser muy importante, porque muchos de nosotros, los que ya pasamos de 30, tenemos papás de esos que eran de una sola pieza, de una sola palabra, ¿sí o no? Los que pasamos de 30 teníamos papás que eran de una sola palabra, que no tenían que ir a la notaría a firmar, que no tenían que tener papeles de por medio para hacer un negocio. De hecho, vemos que hay heredades que tienen problemas porque los ancestros, los viejos, no firmaron nada. Ellos todo era sí, sí y no, no. Ellos tenían unos valores muy claros. Los que pasamos de 30 sabemos de eso. Los demás, ¿quién sabe? Y entonces la gente pregunta, ¿y quién es el papá de ese? Y uno ha de hacer honor a ese nombre de su papá. Siempre recuerdo a mi papá como un hombre de una sola pieza, de una sola palabra, alguien intachable. Nadie tenía que decir nada de ese hombre en el pueblo donde vivíamos. ¿Y qué tal entonces cuando los hijos empiezan a andar mal y a caminar mal? Y ese no es el hijo de don Daniel. Y ese no es el hijo de don Daniel. Y preguntan, ¿no? Y ese no es el hijo, y no, qué raro, porque el papá no era así. La importancia de la heredad del nombre. Yo represento ese nombre y hay que marcar diferencia con el nombre que representamos. Yo represento el nombre de mi papá, usted representa el nombre de su papá, y en este caso estamos hablando de ese Padre nuestro que está en los cielos. Representamos ese nombre y tenemos que representarlo bien, porque cuando representamos bien el nombre de papá, estamos santificando, glorificando su nombre, y entonces Él puede decir de nosotros: tengo en este complacencia. Eso es lo que esperamos. Cuando hay dos herencias distintas con distintos propósitos, parece que la una le molesta a la otra. Cuando usted tiene una casa ahí como que esto, y la tiene enseguida hasta la casa de la bruja, doña del hermano Salomeque, o no sé, yo no sé, un poco de hermanos, que el hermano yo no sé de quién. El hermano. Y entonces el brujo le dice: usted véndame esa casa, ¿no? Véndame su casa, porque es que está muy buena para montar otro consultorio. La problemática de tener una herencia al lado de, porque cuando hay dos herencias con propósitos distintos, como que repele ahí la cosa, ¿no? Pero para Nabot, su heredad era más que una huerta casera. Esa heredad representaba la gloria de sus ancestros, la perpetuidad del nombre de sus padres. Había un compromiso moral, espiritual, ético. Yo no tengo esta tierra como solo para sembrar legumbres. Eso es una añadidura. Yo tengo esta tierra, decía Nabot, porque es el nombre de mi papá el que está allí. Acab la quería para sembrar legumbres. La quería porque estaba cerca de su casa. Pero Nabot la retenía no porque quisiera tener una huerta casera. Él le dijo: yo te doy una mejor. Es que no es eso lo que me importa. Lo que me importa es que en esa herencia está el nombre de mi papá. Aló. Y hay una cosa que pasa. Estaba en juego la perpetuidad del nombre de sus padres. Había un compromiso. Él no la quería solo para sembrar lechuga o cebolla. Eso era lo de menos, eso era secundario. Él amaba esa heredad porque allí estaba el nombre de papá. Yo quiero que usted vaya aplicando esto a la parte espiritual en su vida. Usted no olvide que frente a la herencia suya está la herencia del diablo. Él está ahí al pie, enseguidita. Están nuestras herencias juntas.
¿O no? Vivimos en este mundo donde cada cosa, cada cantina, cada burdel, cada lo que usted quiera, es una herencia del diablo, ese es territorio de él, pero nos toca vivir aquí y está la herencia de él y está la nuestra. Y no olvide que Satanás estará todos los días diciéndote, véndeme tu herencia, ¿o no? Véndeme tu herencia. Véndeme tu virginidad, véndeme tu castidad, véndeme tu santidad, véndeme tú, véndeme. Se está tratando de, te doy una mejor. Véndeme cuando Él te ofrece, cada cosa que te ofrece, te está diciendo, véndeme tu herencia. Cuando venden los principios que tus padres te enseñaron y que aprendiste por la palabra. Cuando vendo los principios de Dios y los cambio por cualquier cosa. El diablo está diciendo, véndeme tu herencia, como Acab estaba diciéndole a Nabot, yo te doy una mejor. Ya que estás cansado de estar yendo ahí a ese culto, a esa iglesia, a ese metedero, ya yo te tengo otro metedero mejor. Pero es que no es por lo que valga, no es por lo que sea, es porque es la casa de mi papá, la herencia de mi papá. Y entonces, Nabot no quería esa herencia para tener una industria de legumbres. Acab había perdido sus principios y él se había olvidado del valor de una heredad. A él se le olvidó que él había sido puesto allí para santificar el nombre de Jehová. Se le olvidó a Acab. Como rey de Israel fue puesto para santificar el nombre de papá, pero a él se le olvidó eso y le vendió su herencia a la bruja de Jezabel. Se casó con ella, ya por ahí perdió. Se le olvidó para qué había sido puesto él. Yo espero que aquí hay gente que nunca se le olvidará para qué fue puesta. Aló. Aquí hay gente que nunca se le olvidará para qué fue puesta en el lugar donde fue puesto. Donde fuiste puesto. Nunca se te ha de olvidar el día que Dios te llamó, lo que Él te dijo, lo que te dijo en tu encuentro, lo que te habló en tu encuentro. Nunca se te ha de olvidar eso. Aunque hay muchos que ya se les olvidó y que como Acab han vendido su herencia. Pero tal vez haya alguien en esta mañana que pueda decir, yo soy como Nabot y me pararé en la raya y daré mi vida por mi herencia. Dele fuerte ese aplauso, Señor. Porque en eso tu nombre es santificado. En eso tu nombre es santificado. Acab se le había olvidado. Y ahora estaba honrando más el nombre de Baal. Jezabel se lo había tragado vivo. Y estaba honrando los dioses de ella. Le permitió a ella que hiciera templos y que alimentara cantidad, cientos de profetas de Baal. Ella los mantenía con todo pago. Y él permitió todo eso. Él estaba más honrando el nombre de Baal que el nombre de Dios que lo había puesto como rey. Ahora le dice a Nabot, véndeme. Pero Nabot tiene celo por el nombre del Padre. Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdeme Jehová. Válgame Dios. ¿Estás loco? Dios me libre de darte la heredad de mis padres. Entonces Acab se pone triste porque ya Nabot lo sacó de taco y se fue, dice la palabra, y se acostó. Y la reina, la bruja, lo vio acostado y triste. Le dijo, ¿qué te pasa? Le dijo, no, es que yo quería esa heredad y le dije y él no me la quiso vender. Dijo, déjeme eso a mí. Dijo déjemelo a mí. Y conocemos la historia. Fue y se buscó unos testigos falsos. Acusaron a Nabot de blasfemo y lo acusaron y entonces lo mandaron a apedrear y la herencia quedó desocupada y le dijo al esposo acá, vaya, coja la que es suya. Este es el rey, único heredero. Y él fue y se tomó la herencia. Pero Nabot defendió su heredad con su vida. Aló. ¿Cómo defendemos la heredad de Dios en nosotros?
con nuestra vida? ¿Cómo defendemos los principios, el valor? ¿Cómo defendemos el nombre de Dios? ¿Cómo defendemos lo que Él nos ha dado en Cristo? ¿Cómo lo defendemos? ¿O lo tenemos por ahí de cualquier manera? Nabot pagó y defendió con su propia vida la herencia de papá. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra herencia? Con el nombre, porque recordamos que la herencia representa y habla del nombre de Dios, que tiene que ser en nosotros santificado. Nabot prefirió morir antes que profanar el nombre. Para poderse apropiar de su heredad, tuvieron que pasar sobre su cadáver. Santificado sea tu nombre. Esto no es una letanía que se dice por costumbre o desahogo religioso. Esto tiene que hacer salir de la profundidad del espíritu, de la profundidad del alma. No es algo que se reza por rezar. No es algo que se ora por orar y que se dice por decir. Esto es algo. Santificado sea tu nombre. Debe ser algo que sale de las entrañas de cada quien que ora. Debe brotar de aquella semilla que fue sembrada en mi vida un día, de un deseo que me consume y me compromete y que vale más que mi propia vida, que te duele demasiado el nombre de Dios, que te duele demasiado cuando el nombre de papá es por debajeado. Por eso no celebras la morbosidad de la naturaleza humana, sino que llamarás y clamarás porque su nombre sea santificado. Dios permita que este celo se levante en este lugar. Dios permita que ese celo se levante en este lugar. Ayer hablaba con alguien de algo y tal vez no soy tan dado ¿qué digo? Se me va la palabra. Como asombrarme pues de cosas. Y bueno, la humanidad es así, el mundo es así, pero ayer casi me voy de para atrás, casi que me desnuco. No voy a decir qué, por respeto y por pero de las cosas que dentro de la iglesia se hacen, impresionante, impresionante. Y así por decir alguito, ¿no? Aquí entre nos sin micrófono les cuento que no vaya a parar esto a la China. En los Emiratos Árabes nos han dicho que me gusta y entonces imagínense. Pero cuando yo hablaba con alguien yo le dije, ¿y vos crees que está bien? Y vos decís, mis pastores son peores que yo. Y yo, ¿qué? Padre. Pero bueno, así es. Dios permita que en este lugar su nombre sea santificado. Se levante en este lugar, que desde el más pequeño hasta el más grande luche, anhele la santidad del nombre de Dios. A Nabot no le importó el dinero de Acab. Es más, Acab le dijo, te doy otra mejor. Pero Nabot pensó, esta heredad lleva el nombre de papá, por eso no tiene precio. En la ciudad y en medio de muchos medios, Manantial ha sido tildada como una iglesia anticuada y fanática. Y así nos han tildado y es más, me lo han dicho. Un día alguien que se fue de acá, y él es un líder fuerte, y es un buen líder en otro lugar. Y él me dijo, yo
yo no aguanté en Manantial porque allá el régimen es bravo. ¿Qué tal que fuera bravo? El régimen es bravo. Y eso es un hombre de Dios y ahora tiene un ministerio bonito y esto en otra parte. Y él no se fue por otra cosa, sino porque aquí el régimen es bravo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pero yo creo que no hay que irse a extremos, ni a extremos. Cada extremo es malo y es perjudicial y dañino. Pero hay centros donde debemos estar y donde Dios quiere que estemos. Solo que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que en este lugar santificado sea su nombre. Dele fuerte ese aplauso a él. Números 36:1. Ay, Padre, tengo 3. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, hablaron delante de Moisés y de los príncipes, principales jefes de casas paternas de los hijos de Israel. 13 textos. Y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofahad, nuestro hermano, a sus hijos. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Es decir, si las hijas se casaban con otros de otra tribu, esa heredad que era de los padres y de esta tribu determinada pasaba a ser herencia de la otra con quien se casó, y acá se perdía, esa tribu perdía esa heredad, porque eso era cuando se casaban las mujeres. Cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. No sé si entendemos eso, ¿no? Espero que sí. Entonces mandó Moisés a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Tienen razón. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofahad, diciendo, cásense como ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de sus padres se casarán. No se podrán casar con otros de otras tribus, porque la herencia pasaría luego, se iría la herencia, ¿no? 8. ¿O ya leí ese? Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad de las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de sus padres, se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofahad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca, Noa, hay nombres bonitos, hay embarazadas aquí. Tienen nombres bonitos para que escojan. Maala, Tirsa está bien. Ogla, Milca, Noa, Zelofahad se casaron con hijos de sus tíos paternos. Ellas obedecieron entonces, no pusieron ningún reparo. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entonces estas mujeres no dirán, pero es que en la tribu de nosotras todos hombres son feos. Ya eso, que narizón, que ese ojón, que negro, que papá. Ellas no se pusieron en eso. No, ellas aceptaron. Ellas podían haber desobedecido y no, es que a mí me gustó uno de la tribu de Rubén o de Leví o de allá de otra tribu. Es que allá es que están los papacitos, allá es que están los buenos, pero aquí no todos flacuchentos de acá la tribu de nosotros. No hay con quién. Ellas no se pusieron a decir eso.
Ellas lo hicieron, ellas se casaron con los hijos de la misma tribu de sus tíos, primos, familia, por amor a la heredad. Aló. No pusieron ningún problema, dijeron, listo, así como has dicho, así será, por amor a la heredad, para que la heredad no se pierda. ¿Qué hacemos nosotros por amor al nombre de papá y a la heredad de papá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por amor a nuestra heredad? Ninguna de ellas se rebeló. ¿Por qué tengo que casarme con uno de la tribu de mi padre, con uno de la tribu de no, bueno, ninguna de ellos. Nada me puede limitar tanto. Es que cuando un negocio o algo así ya entra en conflicto con la santidad del nombre de Dios, yo tengo que reaccionar y reaccionar rápido, porque cuando el nombre de mi Dios está en peligro, todo lo demás también está tambaleando. Cuando el nombre de mi papá está en peligro, lo demás tambalea también. Muchos ministerios comenzaron bien, muchos matrimonios comenzaron bien, muchos negocios comenzaron bien, pero hoy ya no están porque comenzaron poquito a poquito a deshonrar de alguna manera el nombre. Muchos matrimonios comenzaron bien y hoy están deshonrando el nombre y hoy están a punto de. Así que hay cosas que usted deja de hacer, no porque allá me lo prohíben. Es que a vos te prohíben allá, a vos te prohíben que te pongas la falda como un cinturón, a vos te prohíben que bajes el escote al ombligo, a vos te prohíben allá, a vos te prohíbe, el pastor te prohíbe. Aquí a nadie se le prohíbe nada. Yo hago aquí lo que hago por amor al nombre de papá, porque honro el nombre de papá, no porque me lo prohíben. A veces me duele un poquitico, me molesta a mí mismo, ¿no? Como que siempre uno habla del escote, de la minifalda, y los hombres, ¿qué? Con tanto torero que anda por ahí, pues también, ¿no? Cada cual. Señor Jesús. Nosotros no hacemos cosas o dejamos de hacer cosas porque en la iglesia nos prohíben. Eso es terrible. Y es terrible cuando es la iglesia, cuando es el pastor el que prohíbe. Es que no hago tal cosa porque el pastor se enoja. No, yo no dejo de hacer o hago porque el pastor se enoje. Yo no lo hago porque yo honro el nombre de mi papá, la herencia de mi papá. Debe ser así. O si no, no funciona. ¿De qué sirve? Que se enoje el pastor, pues que se enoje, que pare en la cabeza, que le acabe calviar. Que enoje el pastor, ¿qué importa? Pero yo dejo de hacer o hago porque honro la herencia de papá, el nombre de papá, santifico el nombre de papá. Entonces él puede decir, en este yo tengo complacencia. Dale fuerte ese aplauso a él. Pasemos aquí porque nos fue el tiempo. Cuando alguien cuida el nombre, los vecinos lo notan, en la familia, en el trabajo. Entonces, cuando hay un temor por el nombre y un respeto por la herencia, no importa que usted sea vecino de Acad o de Jezabel, usted va a guardar la honra de su papá. Ezequiel 36:20, un pasaje largo, y entonces, ¿no? Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, dijo Dios, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Mire lo que decían los demás, estos no son hijos de Dios, estos no son, dice que no salieron de allá. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. ¿Quiénes profanan el nombre? No son los impíos. Notemos que es la misma iglesia.
El pueblo mismo de Dios, Él se está quejando de ellos o está sentido con ellos. He tenido dolor al ver mi nombre profanado por mi iglesia entre las naciones a donde fueron. Por tanto día la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus hijos, de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y pondré dentro de vos. ¿No más? Ay, está contento leyendo. Cuando llegaron a las naciones, el pueblo de Israel, escúcheme esto que voy terminando. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Ese es su trabajo. Es su trabajo, su responsabilidad. Dice que cuando llegaron a las naciones, dejaron botada su heredad. Y entonces empezaron a hacer, ya hablamos en el estudio pasado de lo santo y lo profano. Y hablamos bastante de eso. Y fue exactamente eso. Ellos dejaron a su Dios y se fueron detrás de otros dioses, deshonrando el nombre de su heredad, de su papá. Dejaron botada su heredad cuando fueron a otros lugares. ¿Sería que Dios les falló? Pero Él les dice con amor: yo los voy a tomar y los voy a llevar a la heredad de nuevo. Los voy a lavar porque vienen oliendo a diablo chiquito. Vienen oliendo a diablo. Yo los voy a lavar, les dijo. Los voy a limpiar de la inmundicia, de todas sus inmundicias, de sus ídolos. Los voy a limpiar, los voy a lavar. Ese es el amor de papá. Y pondré en ustedes. Y dice que a Dios le duele cuando su familia se parece a la del vecino. Eran los paganos, los idólatras. Y ustedes, les dice, ustedes se fueron a adorar los ídolos de ellos. Se metieron con ellos y se mezclaron con ellos. Y dice que le dolió en su corazón cuando sus hijos se parecen a los hijos del vecino. Entonces, cuando a Dios le duele y a usted no le duele, hay un tremendo problema. Cuando a Dios le está doliendo, pero usted no siente nada, ahí hay un problema. Hay que revisar. Porque frente a todo esto, en últimas, hay que predicar el arrepentimiento. Porque fue precisamente con arrepentimiento con lo que Jesús comenzó. Antes de que se diera todo esto, y cuando Él llegó, Juan el Bautista anunció: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzamos con eso, la primera lección. Antes de poner este cimiento y estas bases, la base de todo este Padre Nuestro está en el arrepentimiento. Miren entonces, habían deshonrado el nombre. Ese santificado sea tu nombre, lo puso Jesús en la oración por algo, no para que lo repitiera, sino para que meditara y reflexionáramos en eso y viéramos todo eso. Él está diciendo: mi nombre fue blasfemado, mi nombre fue pisoteado, mi nombre.
Dice, pero yo los limpiaré, ustedes vinieron oliendo a diablo, yo los voy a lavar. Eso quiere decir que antes de cualquier cosa y en estos últimos tiempos, a la iglesia de Dios, esto estaba siendo predicado al pueblo de Dios. Eso habla de que hoy a la iglesia de Dios hay que hablarle de arrepentimiento. Queremos que venga el reino de Dios. Oramos, venga tu reino. Antes de que el reino venga, es necesario algo fundamental, que es arrepentimiento. Es lo que Él está mostrando allí. A Dios le duele. En últimas hay que predicar arrepentimiento. Y arrepentimiento a los impíos, pero más a la iglesia. Si alguien necesita arrepentirse, no son los que están allá afuera, es la iglesia. La que llama Padre nuestro, la que dice, venga tu reino, la que dice, hágase tu voluntad. Porque la iglesia tiene que convertirse para que pueda sentir como Dios siente. ¿Sabe por qué no sentimos como Dios siente? Porque no nos duele como a Dios le duele. Porque somos tan indiferentes. Arrepentimiento. Eso tiene que ver con todos nosotros. Diga, con todos. Empezando con el pastor y la familia pastoral, de aquí para allá, todos. Esto no es machete que va para allá, no, este machete comienza desde acá atrás. Es por todos. Necesitamos arrepentirnos, si mi pueblo se humilla. Arrepentimiento, esto tiene que ver con toda su iglesia, con todos nosotros. Porque somos nosotros los que decimos Padre nuestro. Somos nosotros los que nos llamamos hijos de Dios. Póngase de pie. Padre, gracias. Si usted le dijo antes de comenzar, hábleme, dígale gracias por hablarme. Si usted no le dijo nada, pues no le diga nada ya para qué. Ya para qué, ya no le diga nada. Pero si usted le dijo, hábleme, dígale gracias porque me hablaste. Dígale, porque yo sé que algo le dijo Dios. Algo tuvo que decirle Dios. Algo me dijo Dios. Gracias, papá. Gracias por hablar a mi corazón y por hacerme entender que para que venga tu reino es necesario arrepentimiento. Que tu reino no será implantado si no hay arrepentimiento. Él les dijo a ellos, yo los voy a traer primero y los voy a lavar, porque así no se puede. Oh, gracias, papá, por tu misericordia y tu fidelidad y tu amor. Gracias. Gracias porque puedo llamarte papá. Porque hoy entiendo todo lo que implica que tu nombre sea santificado. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios, por ministrar tu palabra a mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar tu palabra a mi vida. Gracias por hablar a mi necesidad. Gracias. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por llevarme esta semana a reflexionar en tu palabra, a reflexionar en lo que tú has hablado y has dicho. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.